Un cordial saludo para todos. Vamos a darle una mirada al artículo primero de la cuestión 82. En esta cuestión 82, Santo Tomás nos va a hablar acerca de la voluntad, un punto verdaderamente central en toda su teoría acerca de la naturaleza humana. Y como cuando hablamos de voluntad, normalmente solemos asociar este tema a la libertad humana. Y de hecho, en la siguiente cuestión, 83, Santo Tomás va a estudiar precisamente el libre arbitrio. Teniendo esto en cuenta, entonces, Santo Tomás, lo primero que se pregunta en este artículo número 1 es si la voluntad tiende a algo por necesidad, es decir, si hay algún tipo de necesidad en los actos de la voluntad. Para darnos su respuesta, lo primero que Santo Tomás nos va a aclarar es el sentido en el que está usando aquí el concepto de necesidad. Y entonces tienen ustedes ahí en pantalla lo que Santo Tomás nos dice. Necesse est quod non potes non esse, que en castellano significa necesario es lo que no puede no ser, es decir, aquello que es de tal manera que no puede no ser, aquello a lo que el ser le pertenece de tal manera que no puede no pertenecerle. En este sentido, lo necesario vendría siendo opuesto a lo contingente, que precisamente es aquello que es, pero puede dejar de ser. Aclarado esto, pasa Santo Tomás a explicarnos 4 modos o 4 maneras en que se puede decir que algo es necesario. Y para esto se va a valer de la famosa doctrina de las 4 causas aristotélicas. Recordemos que Aristóteles, al explicar la naturaleza de los entes físicos, recurría a las famosas 4 causas, 2 intrínsecas y 2 extrínsecas. Causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Santo Tomás va a retomar esta doctrina de las 4 causas aristotélicas para explicarnos los 4 modos en que algo puede decirse necesario. Hablamos entonces de necesidad según causa material, formal, eficiente o final. Por ejemplo, cuando se dice que algo es necesario según la causalidad material, se hace referencia a, por ejemplo, cuando afirmamos que algo de madera se puede quemar. Es necesario que sea combustible. Combustible es que algo se puede quemar. Entonces decimos que si algo es de madera, necesariamente es combustible. Esta sería una necesidad derivada de la causa material. Una necesidad derivada de la causa formal sería, por ejemplo, cuando hablamos de un triángulo. Decimos que un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados. Entonces, de manera necesaria debemos afirmar que la suma de sus ángulos internos es 180. Y aquí ya esto no es debido a su materia, porque el triángulo puede ser de madera, de metal, de plástico, pintado en una pizarra, de lo que sea. Lo importante es que sea un triángulo, que tenga naturaleza de triángulo. Y si es un triángulo, si tiene la forma de triángulo, entonces necesariamente sus 3 ángulos internos suman 180. La necesidad según causa eficiente es la que llamamos coacción, cuando algo es presionado o obligado por un tercero a realizar algún tipo de acción en contra de su inclinación natural o de su querer natural. A esto lo llamamos coacción y hace referencia a la necesidad por vía de causa eficiente. Y finalmente la necesidad según causa final, pues
hace referencia a aquellos casos en los cuales se propone un fin y por lo tanto ciertos medios se convierten en necesarios. Por ejemplo, si yo me propongo como fin visitar Italia, necesariamente debo abordar algún tipo de transporte. Esta necesidad se desprende del fin que se propone. Ahora bien, explicados por Santo Tomás los distintos sentidos en que puede decirse que algo es necesario, se pregunta cuál de estos tipos de necesidad afecta a la voluntad o puede afectar a la voluntad. Esta pregunta, repito, puede parecer curiosa cuando tenemos en cuenta que normalmente asociamos el concepto de voluntad con el concepto de libertad. Y entonces podría sonar curioso, sorprendente, paradójico que estemos preguntándonos qué necesidad, qué tipo de necesidad hay en la voluntad. ¿Habrá algún tipo de necesidad según la causa material? De entrada podemos decir que no, en el sentido de que la voluntad, siendo una potencia de orden inmaterial o espiritual, como ya lo hemos aclarado, no tiene de suyo materia. Podríamos quizá hablar de su sujeto, del sujeto en el que esa potencia inhiere, en cuanto es un accidente, como cierta materia de esa potencia. Pero aquí tampoco aplicaría porque el sujeto de esa potencia que llamamos voluntad es el alma, y el alma tampoco tiene de suyo materia. Entonces podemos de entrada descartar que en la voluntad se dé algún tipo de necesidad del orden de la causa material. Ahora miremos la necesidad del orden de la causa formal, así como decíamos que si algo es un triángulo, necesariamente la suma de sus ángulos internos da 180. Esta es una necesidad que parte de la misma naturaleza del triángulo. Pues bien, resulta que la voluntad tiene su naturaleza propia y es el ser una potencia de orden superior en el ser humano, un apetito intelectual. ¿Y cuál es esa naturaleza? Pues es la propia de todas las potencias. Toda potencia es de suyo ordenada a su acto y a su objeto. Esto es algo que le pertenece a la potencia según su propia naturaleza, así como la vista está de suyo ordenada a la luz, el oído a las ondas sonoras, etc. Así también la voluntad, en cuanto voluntad, tiene su objeto propio, que es el bien concebido en abstracto y universal por la inteligencia. Entonces, esto implica que la voluntad tiene y debe tener una necesidad según su objeto, así como la vista necesariamente se relaciona e interactúa con la luz. De la misma manera la voluntad tiene necesidad de tendencia a su objeto propio, que es el bien abstracto universal. Entendido esto, se comprende también la necesidad por vía de causalidad final, de fin, porque el objeto es el fin de toda potencia, su fin propio, aquello que busca. Y si decimos que el bien en abstracto, en universal, es el objeto propio, específico de esa potencia llamada voluntad, pues decimos que lo tiene como fin necesario. Hay una necesidad en ese fin. La voluntad por su naturaleza propia tiende al bien en universal como su objeto propio y específico, y esto con necesidad. Muy diferente es el asunto cuando hablamos de la necesidad por vía de causalidad eficiente. Decíamos que esta es la necesidad de coacción, cuando algo es presionado u obligado a realizar algo en contra de su inclinación natural o en contra de su querer,
Por ejemplo, cuando alguien es obligado a ir a un lugar donde no quiere ir. En este caso, sí debemos afirmar que es contrario a la voluntad esta necesidad de coacción, porque la voluntad, en cuanto es una potencia con un objeto propio específico, tiende a él, se inclina a él, y la necesidad vía coacción sería aquella situación en la cual el hombre fuera obligado por un tercero a obrar en contra de su inclinación particular. De manera que esta necesidad por vía de causalidad eficiente o coacción sí que es contraria a la naturaleza misma de la voluntad. Tienen ustedes en pantalla un pequeño resumen de lo que estamos diciendo. La necesidad formal. La voluntad es una potencia y como tal tiene un objeto propio y específico que surge de su misma naturaleza, así como la vista está ordenada a su objeto propio que es la luz, y esto por naturaleza. Así también la voluntad es una potencia con un objeto propio que es el bien abstracto, universal, y a él tiende por su naturaleza misma. De ahí se desprende también la necesidad por vía de causalidad final. Su objeto propio, el objeto propio de la voluntad es su fin. Y es su fin irrenunciable porque sería renunciar a su naturaleza de potencia, de facultad apetitiva. Fin irrenunciable, por decirlo de alguna manera. Y la necesidad por vía de causalidad eficiente o coacción, decimos totalmente contraria a la inclinación propia de la voluntad. Sería, junto con la necesidad por vía de causa material, las dos necesidades que no están presentes en el actuar de la voluntad. En el caso de la causalidad material, porque no tiene materia, y en el caso de la causalidad eficiente, porque sería contrario, por definición, a su inclinación propia. Bien, con esto termina este primer artículo que hay que leer y releer, porque se trata del fundamento. Este y el artículo siguiente son el fundamento de lo que más adelante en la cuestión 83 Santo Tomás nos va a decir acerca del libre arbitrio. En este primer artículo se pregunta a Santo Tomás, entonces, si la voluntad tiende por necesidad a algo, y nos acaba de decir que tiende por necesidad a su objeto, a su fin. Y en el siguiente artículo, artículo 2, se va a preguntar Santo Tomás si a todo tiende por necesidad.